Muy bienvenidos a un nuevo encuentro de Diálogo Abierto. Estamos transmitiendo desde la Universidad Peruana Unión y este es un programa preparado por la Facultad de Teología de nuestra institución. Estamos muy contentos de contar con ustedes en esta programación. Vamos ahora a escuchar una música especial que se llama Descanso en ti. Prestemos mucha atención, esto nos va a preparar y nos va a introducir para nuestro estudio. Tus brazos seguro estar, porque el afán de esta vida en el miedo me quiere ahogar. Hoy voy a ti pues hay mucho que cargar. Cambia mi vida y hazme en ti descansar. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, transforma un espíritu recto dentro de mí, porque tú eres mi luz, tú mi fortaleza, tú mi salvación, descanso en ti, Jesús. Sábado eterno, por siempre te di a alabar. En un lugar donde no hay más que cargar, descanso supremo y vida nueva me das. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, transforma un espíritu recto dentro de mí, porque tú eres mi luz, tú mi fortaleza, tú mi salvación, descanso en ti, Jesús. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, transforma un espíritu recto dentro de mí, porque tú eres mi luz, tú mi fortaleza, tú mi salvación, descanso en ti, Jesús. Descanso en ti, Jesús. Descanso en ti, Jesús. Muy bien, continuamos entonces con nuestro encuentro de diálogo abierto y como lo solemos hacer siempre vamos a iniciar con una palabra de oración. Oramos. Querido Dios y Padre nuestro que estás en el cielo y que estás con nosotros, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio de estudiar tu palabra, de hacerlo con libertad. Y queremos pedir, Señor, que al abrirla, a través de tu Espíritu, tú obres, Señor, a través de tu palabra, y cambies nuestra mente y cambies nuestros corazones. Pedimos todo esto y lo agradecemos, sin merecerlo, pero lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, es un gusto tener acá nuestro distinguido panel
Vamos entonces a presentar a nuestro panel, el que nos está acompañando el día de hoy, y mejor todavía vamos a pedirles a ellos que se presenten. Muy buenas, yo soy Josie de la Cruz, soy estudiante de medicina del segundo año. Muy bien, Josie, bienvenida. Mi nombre es Lucas, soy estudiante de teología y estoy en el tercer año. Muy bien, Lucas. Hola a todos, mi nombre es Nilo y también estudio teología. Muy bien, de hecho él trabaja en la Facultad de Teología. Muy bien, fantástico, es un gusto tenerlos entonces con nosotros para estudiar esta lección. Y esta es ya la lección número 12 de nuestro trimestre, ¿sí? Esta lección que nos habla acerca del descanso en Cristo y nos toca un personaje muy interesante de las Escrituras como es Jonás, ¿sí? Jonás, lección número 12. El tema, el título en realidad de la lección de esta semana es El profeta sin descanso. Y vamos a dividir, organizar un poquitito nuestra lección, nuestro estudio de la lección de escuela sabática en 3 etapas. La primera de ellas es titulada, o podemos llamarle de esta manera, En busca del descanso, ¿sí? Todos conocemos el relato de Jonás. Jonás es un personaje sumamente conocido de la Biblia, pero no por eso menos interesante. Cada vez que uno se acerca a este libro descubre facetas interesantes de la vida de este profeta, del trabajo de este profeta, ¿sí? Y vamos a tratar de analizar un poco lo que la Biblia nos enseña con respecto a él y bueno, vamos a aprender un poco acerca del descanso en Cristo por oposición, porque en realidad, si bien la lección es sobre el descanso en Cristo, este es el profeta sin descanso, ¿verdad? Entonces vamos a aprender de cómo no hay que hacer las cosas, ¿verdad? Para descansar en el Señor. Y tal vez podemos empezar leyendo los primeros 3 versículos. Yo tal vez le pediría a Josie, ¿sí? Las damas primero, si ella puede ayudarnos con la lectura de estos primeros 3 versículos. Con gusto, pastor. Muy bien, Jonás 1 del 1 al 3 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitat, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Muy bien. ¿Qué es lo que le pidió Dios a Jonás y qué es lo que él hizo? Pues en sí, Dios le hizo un llamado especial a Jonás, como era su profeta, para que él vaya a predicar al pueblo de Nínive. Pero tal vez en el miedo, porque todo el pueblo de Israel había escuchado la gran maldad y también los pecados que este pueblo había cometido. Y él entonces decidió tomar pues una decisión que fue escapar de la presencia de Dios hacia la ciudad de Tarsis. Muy bien, exacto. O sea, Dios le pidió una cosa y él hizo exactamente lo contrario, ¿verdad? Lo opuesto. Pareciera ser que con la idea de ir a predicar a Nínive, Jonás se sentía incómodo, inquieto, ¿verdad? Lejos de encontrar reposo, descanso, se siente inquieto. Y entonces él trata de encontrar descanso a su manera, ¿no? ¿Qué les parece? Na verdade, o que passou com Jonas é o que muita gente hace hoje em dia. Muitas pessoas pensam que vão encontrar descanso, alegria, felicidade lejos de Deus e se apartam de los propósitos divinos. E quando analisamos a história de Jonas, vemos que, na verdade, viver lejos de Deus é onde não há descanso e traz infelicidade e dolor. Ok, muy bien. ¿Qué creen ustedes cuáles son los factores, podríamos decir así, que contribuyeron a que Jonás pensara que era mejor alejarse de Nínive, o sea, de seguir el llamado divino? ¿Qué pudo haber influido, Nilo? Bueno, se han tratado de dar varias respuestas a esa pregunta y de hecho desde la antigüedad, por ejemplo, tenemos a Flavio Josefo que en su conocida obra Antigüedades de los Judíos dice que no fue porque tenía miedo y no era para menos porque de hecho se describe en este versículo, en el versículo 2 a Nínive como una gran ciudad, que es una frase que también aparece en otras partes del Antiguo Testamento para referirse a una ciudad muy importante, a capitales y de hecho centros importantes de religión de naciones cercanas a Israel.
Entonces era como si a alguno de nosotros hoy se nos enviara con un mensaje de destrucción a Nueva York o a Tokio y esperáramos que nos hagan caso. Entonces era justificable que sintiese temor, pero la razón fundamental de su negativa es mucho más profunda que el temor, porque él mismo lo revela poco después en el libro, en el capítulo 4, versículo 2, cuando él habla con Dios y abre su corazón. Lo que realmente disuadió a Jonás de obedecer al instante fue que él no comprendía bien todavía cómo la gracia de Dios podía dirigirse a naciones que no eran Israel. Y él prefirió declinar su misión y huir simplemente. Bien, Es es un cuando tema nosotros- interesante en la escritura ese, ¿no? O sea, a pesar de que en el Nuevo Testamento pareciera que esto de que la salvación es para todos, es más claro. Ya en el Antiguo Testamento tenemos muchos relatos, muchas historias, ¿verdad? Mensajes en los profetas donde se sugiere que en realidad todos pueden llegar a pertenecer al pueblo de Dios, a los beneficios pueden participar de los beneficios del pacto, ¿no? Pero acá Jonás no lo entiende, ¿no? Entiende que los beneficios son para él. Ibas a decir Outro algo. factor também que podemos analisar era porque ele não desejava a salvação desse povo também. O pueblo de Nínive pertencia a los asirios. Los asirios eram um pueblo totalmente sanguinário. Diz os historiadores que os asirios, quando invadiam na nação, por exemplo, havia uma mulher embaraçada e os colocavam a espada dentro do ventre da mulher e sacavam o feto com a espada. Então, realmente era um povo sem amor, era um povo sem compaixão. E Jonas, ao ver tudo isto, que ele deseja? Vas desejar a destruição desse povo. Pero Deus, a pesar de los pecados desse povo, a pesar de las coisas erradas, de la maldade que esse povo tinha, Deus aún tinha misericórdia com esse povo. Assim como Deus tem misericórdia com cada um de nós outros e com cada pecador que existe. Qué lección importante que nos enseña esto, especialmente pensando en las personas a las que nosotros como iglesia tenemos que alcanzar, ¿no? Qué responsabilidad que tenemos. A veces uno puede pensar tal o cual persona está perdida y sin embargo acá Dios nos muestra que hay esperanza para Nínive, lo cual significa que hay esperanza para muchos más. Muy bien, ¿qué es lo que ocurrió a continuación? No sé quién quisiera ayudarnos con la lectura. Jonás 1, 4 al 6 es el pasaje. Yo creo que todos conocemos bien el relato, pero tal vez podemos comentar brevemente. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? ¿Cómo es que Dios llamó la atención de Jonás para que él, bueno, recapacite un poco, ¿no? Sí, es bastante interesante lo que nos dice el versículo 4. Dios inicia una tormenta, de hecho sopla un viento y esto ocasiona una gran tormenta. Y esas dos imágenes son importantes en el Antiguo Testamento porque, por ejemplo, en Éxodo 10:19, Dios origina un viento para mostrar su poder ante los egipcios. En Primera de Reyes 19:11, un gran viento, un poderoso viento presagia el deseo de Dios de comunicarse con su profeta. Y la tormenta, otra imagen muy importante de la presencia de Dios, aparece en Job 38:1, en Ezequiel 1:4, Zacarías 9:14. Entonces, desde el punto de vista del pasaje, Dios deliberadamente inicia una tormenta para comunicarse con su profeta, para alcanzarlo incluso en medio de su rebelión contra él. Y eso muestra mucho sobre la gracia que Dios muestra también para transformar a su profeta en primer lugar. Ok, ¿y qué dato hay ahí en el relato de Jonás que sugiere que Jonás era consciente de que, bueno, Dios era el que estaba actuando en ese momento, ¿no? Y que él era por culpa de él? Mira, por exemplo, em Jonas, capítulo 1, versículo 4 a 6, podemos ver assim, né? Pero Jeová hizo levantar um grande vento em el mar, e hubo em el mar uma tempestade tão grande que se pensou que se partiria a nave. E los marinheiros tiveram medo, e cada um clamava a su Deus, e echaram ao mar los enseres que havia em la nave, para descargá-la de ellos. Pero Jonas havia barrado al interior de la nave, e se havia echado a dormir, e el patrão de la nave se lhe acercou e lhe dijo: Que tienes, dormilão? Levanta-te, clama a tu Deus, que ele tendrá compaixão de nós outros e não pereceremos. E também, se começamos a analisar o restante, vamos ver que Jonas sabia que todo o que estava passando a dia em la nave era porque ele havia se apartado de Deus. Em la verdade, aqui está a clave da história de Jonas. Ele queria encontrar descanso lejos de Deus,
Pero em la verdade, vino mais prova, vino mais dolor, vino mais sofrimento. E esse sofrimento estava causando medo hasta em los marinheiros que estavam em el barco. E Jonas vai reconhecer que todo isto é consequência dele haver se apartado de Deus, a ponto dele falar assim: sabe qual é a solução? Me atire em el mar e a tempestade vai passar. Aqui está uma lição. Se nos apartarmos de Deus, isto vai nos trazer dolor. Eu gostaria hasta de falar a nosso televidente neste momento. Eu não sei como tu estás em este momento, querido amigo, querida irmã. Eu não sei se tu estás apartado de Deus. Talvez um dia tu pensaste que, lejos de los caminos de Deus, tu iria encontrar descanso, paz. Pero, ao contrário, vino mais dolor, vino mais sofrimento. Pero sepa que, assim como Deus buscou a Jonas, Deus também está te buscando em este momento. Deus deseja cambiar tu vida, Deus deseja cambiar tu história. Muy bien. Es interesante, hasta el versículo 6, Jonás está ahí durmiendo, ¿no? En el fondo, es como que no se ha dado por aludido de lo que está pasando a pesar de las señales, ¿no? Que Dios le está dando. ¿Y qué finalmente hace Dios, Josie, para decirle, Jonás, esto es por tu culpa, por tu causa? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hicieron en el barco? Pues, como hemos podido observar, en medio de la tempestad, ¿no? El jefe de los marineros se acercó y lo despertó. Y entonces, en el temor de los marineros, empezaron a clamar cada uno a su Dios. Y también lo mismo pasó, le pidieron a Jonás que clame a su Dios. Y echaron suertes, la suerte apunta a Jonás. Cayó sobre Jonás. ¿Era casualidad? No era causalidad. Y hasta el mismo Jonás sabía que era por causa suya. Sabía que era por causa suya y se tuvo que dar por aludido. Muy bien, acá estamos ya en otra segunda parte, ¿no? de nuestra lección de escuela sabática y avanzamos un poquito más. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, la suerte recayó sobre Jonás. Ahí Jonás parece que dijo, bueno, esto es por culpa mía. Si ustedes quieren que se calme la tormenta, ¿qué había que hacer con Jonás? Tiraram Jonas ao mar. Tirarlo. E ele foi comido, ou tragado, não sei como seria a melhor palavra em espanhol, por um grande peixe. Alguns dizem que é uma baiana, pero a Bíblia não nos habla que peixe era, solamente habla que era um grande peixe. E ele não morre dentro do estômago desse grande peixe. Ele é comido e queda vivo. Ademais, queda 3 dias dentro do ventre deste peixe. Não vamos discutir aqui se seria possível, porque aqui não é o propósito da lição. O propósito da lição é que, em meio deste dolor, em meio desse sofrimento, Jonas reconhece seu pecado, confessa a Deus e pede perdão por lo que havia hecho. Muy bien. Pareciera como que acá ha involucrado algún tipo de simbolismo, ¿no? Con respecto al tiempo que él pasa en el vientre del pez. ¿Qué nos pueden decir con respecto a eso? Sí, es cierto. De hecho, Jesús cita en los evangelios esta historia, la de Jonás, que de hecho también nos garantiza que podamos creer en el relato como histórico. Y esa es la intención del autor, de hecho, era que la entendamos también como histórica. Y el descenso de Jonás al vientre del pez y su salida luego de 3 días y 3 noches, como lo dice acá, es la señal de Jonás a la que Jesús se refiere en los evangelios para también dar a conocer lo que iba a pasar con él, quien luego de 3 días y 3 noches de permanecer en el sepulcro finalmente se levantaría victorioso. Y lo que ocurre con Jonás luego de estar en el vientre del pez es similar a un hombre que nace de nuevo, pero Jonás en esta ocasión del vientre de un pez. Pero eso le dio oportunidad para cambiar, ¿no? Y de hecho, las 4 veces que el mismo Dios usa elementos de la naturaleza, hay 3 veces más en el capítulo 4 con la calabacera, el gusano y el viento, es para enseñarle una lección muy importante a Jonás. En esta ocasión era que a él le pertenecía la salvación y él podía otorgarla a quien deseaba. Y en esta ocasión era a Nínive y eso debía comprenderlo bien. Interesante, ¿eh? O sea que Jonás pasa 3 días, digamos, en el vientre de este pez y funciona como una especie de tipo de símbolo de Cristo mismo, ¿no?
así como Jonás pasa 3 días en el vientre del pez, Jesús dice que él sería levantado al tercer día, ¿no? Muy bien, tal vez algo más, y luego quiero hacer una pregunta como para cerrar un poco este bloque con respecto a nuestra propia experiencia. Jonás pasa ahí un tiempo en el vientre de este pez, ¿no? Y se produce una especie de conversión, y acá estamos en una tercera etapa. La primera, la búsqueda del descanso de Jonás a su manera, ¿no? La segunda es esto de Jonás, Jonás como un tipo, como un símbolo, ¿verdad? Y en tercer lugar, esta conversión de Jonás, que incluso ora desde el vientre del pez, ¿no? ¿Qué nos podrías decir, Josie, con respecto a esa experiencia? ¿Qué te llamó la atención de lo que Jonás dice allí en el capítulo 2, que es un capítulo cortito, básicamente es la oración de Jonás? ¿Qué te llamó la atención con respecto a esta oración de Jonás? Pues sí, pastor, en el capítulo 2 podemos observar la oración de Jonás. Y la verdad, lo que más destaco es de que aquí Jonás se dio cuenta cuán bajo había caído. Y él, en la oscuridad, en donde no había nada que el mundo le pueda ofrecer para su salvación, lo único que le quedaba, o bueno, lo único que él necesitaba era a Dios. Y él clamó, y hasta menciona, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y nosotros, como sabemos, en el Antiguo Testamento, el santo templo, el santuario, era el único lugar donde se podía encontrar a Dios. Entonces, ¿cuán grande ha sido la conciencia o la idea de Jonás de hasta invocar y pedir el nombre de Dios en el santo? Interesante. Ahora, cuando Jonás ora e invoca a Dios pensando en el templo, ¿está pensando en el templo terrenal? ¿Está pensando en el templo celestial? ¿En las dos cosas? ¿Qué podríamos decir? Na verdade, lo que eu particularmente creio que, como qualquer israelita, talvez ele estava hasta poderia estar pensando em el templo terrestre, porque tu pode ver que muitas vezes quando os israelitas oravam, sempre oravam direcionados ao templo terrestre, pero mais de que o templo terrestre, ele está clamando, ele está orando a um Deus que está no verdadeiro templo, no verdadeiro santuário, no santuário celestial. Jonas não está orando simplesmente a um templo que está em Jerusalém. Ele está orando a um Deus que habita, que vive no santuário celestial. E desde o santuário, Deus escucha a oração de Jonas. Y eso es cierto, de hecho la idea del templo en el cielo no era extraña para los autores del Antiguo Testamento, y de paso quienes ven una conexión entre la oración de Jonás y el Salmo 139, 7 al 10, pueden observar cómo esos dos extremos del universo, la tierra y el cielo, donde la presencia de Dios está por completo, también se manifiestan aquí. Por tanto, ese templo al que se refería Jonás bien podía ser también el templo de Dios en el cielo. Así es, ¿no? Es interesante que Salomón, en la inauguración del templo de Jerusalén, del templo de Salomón, él dice que los israelitas orarían allí, pero Dios escucharía desde el cielo. O sea que hay una conexión allí entre ambos, ¿sí? Ellos oraban allí, ¿no?, pensando en ese templo, pero en realidad Jehová o el Señor... Porque el santuário terrestre, el templo, era una copia de la celestial, ¿no? Entonces hay una conexión, pero Dios, ¿dónde está en el santuario? Era la sucursal. Muy bien. Ahora, tal vez cerrando esta tercera sección, yo me pregunto, ¿será que en la experiencia de alguno de ustedes Dios les llamó la atención así como lo hizo con Jonás? O sea, tal vez alguno de ustedes tiene alguna experiencia donde tal vez se ha querido alejar de Dios, Dios ha tratado de acercarse, ustedes han tratado de alejarse, y Dios de alguna forma ha llamado su atención poderosamente como lo hizo con Jonás. Lo veo sonriendo acá. Eu estou falando demasiado hoje, mas me gusta falar. Nos damos cuenta. Eu tive uma experiência assim. Eu não nasci em um lugar adventista, mas sou o único adventista de meu lugar. E a princípio, quando eu aprendi acerca da igreja adventista,
eu era de uma igreja que ensinava coisas contrárias. E quando escutei a mensagem da igreja adventista, falei, não, eu não quero mais ir a esta igreja. E comecei a chamar essa igreja de secta, e comecei a dizer que não era a igreja de Deus, criticava a Helena White, criticava as ensinanças adventistas, pero Deus sempre foi me conduzindo. Recordo uma vez que eu estava em minha antiga igreja e disse assim, Senhor, eu te amo. E uma voz falou comigo, se me amares, guardarás meus mandamentos. Recordo uma vez que em um sonho eu estava em outro país fazendo missão e como os televidentes podem me ver, eu estou hoje em outro país porque eu sou brasileiro, né? E dentro desse sonho eu estava fazendo missão em uma igreja, pero era a igreja adventista do sétimo dia. Então, por mais que eu buscava huir, Deus sempre estava em búsqueda de mim. E depois de 4 ou 5 anos, foi quando eu não resisti mais e me tornei um adventista do sétimo dia. Assim como Jonas não resistiu mais e orou a Deus, e Deus deu mais uma oportunidade a Jonas. E o grande peixe esculpiu Jonas, e Jonas foi colocado em la playa para predicar ao povo de Nínive. Deus também me deu mais uma oportunidade para agora ser um adventista e não predicar mais contra a igreja adventista, mas a favor de suas ensinanças que estão basadas unicamente na Bíblia Sagrada. Muy bien. Una última pregunta breve antes de terminar esta sección. Josie, ¿Dios siempre responde las oraciones, así como lo respondió a Jonás? ¿Qué te parece? Yo creo que sí. Muchas personas siempre buscan una respuesta inmediata, ¿no? Pero Dios sabe en qué momento, en qué lugar y cuándo responder. Puede ser tarde, puede ser temprana, pero Dios siempre, nosotros más que todo debemos acatar la voluntad de Dios. Muy bien, muchas gracias. Hacemos un breve paréntesis. Vamos a ver un video de la Universidad Peruana Unión que nos muestra los 3 campos de la institución y nuestra filosofía educativa. Desde hace 102 años, nuestra institución viene formando profesionales con principios cristianos, educando no solo la mente, sino también el corazón. En esta casa de estudios también establecemos un aprendizaje con responsabilidad social. Nuestros 3 campus en Lima, Juliaca y Tarapoto cuentan con áreas verdes en toda su infraestructura, siendo así una institución promotora de la salud y el cuidado del medio ambiente, con un ecosistema diferente. Somos parte de la Red Educativa Adventista Mundial y mantenemos vínculos institucionales con otros países. En la UPU estamos comprometidos con la continuidad de tu educación. Por eso, no dejaremos que nada detenga tus ganas de salir adelante. UPU, Universidad con principios para grandes finales. Continuamos entonces con nuestro diálogo abierto. Estamos en la lección número 12 de este trimestre, donde estamos estudiando acerca del profeta que no halló descanso, ¿sí? Y hemos repasado rápidamente Jonás capítulo 1, Jonás capítulo 2, y ahora nos toca meternos en Jonás que va a llegar a Nínive, ¿verdad? Bueno, sabemos lo que pasa con el relato, ¿no? Finalmente el gran pez lo vomita, por así decirlo, lo escupe, como diría acá nuestro amigo, ¿verdad? Allí en la orilla, y entonces él va a Nínive. ¿Y qué pasa con su predicación en Nínive? ¿Sí? Lucas ya nos habló acerca de lo malos que eran los ninivitas. Podríamos decir que incluso para los estándares de la época eran malísimos, o sea, las guerras nunca fueron buenas, los conflictos nunca fueron buenos, pero las guerras en la antigüedad eran cuerpo a cuerpo y los asirios eran los malos entre los malos, ¿no? ¿Cuál fue el resultado del trabajo de Jonás, ¿sí? entre los ninivitas? ¿Qué nos pueden decir? Sí, pues la verdad,
Aquí podemos observar, por ejemplo, en el versículo del capítulo 3, el 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces, como sabemos, ¿no? Jonás empezó a pregonar la palabra de Dios, a mencionar que la ciudad iba a ser destruida. Y sorprendentemente, los ninivitas escucharon y creyeron. Y fue tanta la conmoción que hasta llegó este mensaje a los oídos del mismo rey. ¿Y qué hizo este rey? Pues él mismo mandó a hacer un decreto que obligara a los ciudadanos y también a los animales de postrarse, de humillarse, de arrepentirse de sus pecados. Y hasta el mismo rey en un acto se vistió con sus pues los vestidos más humildes y se sentó sobre el polvo. Y esto es un acto muy simbólico de arrepentimiento en esos tiempos. Bien, una muestra de humillación que para un soberano, ¿verdad? Y los soberanos antiguos eran soberanos absolutos, es realmente muy difícil, ¿no? Pero lo hizo. Muy interesante lo que está pasando aquí. Ahora, qué interesante, ¿no? Los ninivitas se arrepienten y Dios también. ¿No nos dice eso, Jonás? Sí, de hecho, en relación con lo que acaba de decir, Pastor, hay un detalle del texto que me gustaría destacar porque me parece realmente maravilloso. En el versículo 3, la frase que dice Nínive era una ciudad tan grande, en realidad allí en buena parte de nuestras traducciones se pierde una parte del texto original que está conservada, por ejemplo, en la traducción de Cantera Iglesias. Y lo que dice el texto original es que Nínive era una ciudad grande para Dios, que una traducción dinámica podría equivaler una ciudad importante para Dios. Y de esa manera se abre una ventana hacia lo que estaba en el mismo corazón del Señor y lo que quería que Jonás entendiese, que incluso esa ciudad impía, atrozmente cruel, como lo ha descrito Lucas, le importaba. Y con ese mensaje que le dio, un mensaje de juicio, tal como lo describió aquí Yossi, ellos se arrepintieron y de hecho su conversión es un modelo para Cristo en Lucas 10, versículo 13, un modelo para los que lo estaban escuchando. Muy bien. Ahora, Este sí, Lucas. arrependimento de Deus que usted dijo, não é também que Deus se arrependeu porque Deus não iria mais destruir esse povo. Pero precisamos também entender isto, porque a Bíblia habla que Deus não é homem para mentir, nem hijo del hombre para se arrepentir. Quando habla que Deus se arrependeu, é em el sentido de que Deus já não iria mais a ser lo que o profeta Jonás profetizou. Por quê? Porque era uma profecia condicional. Se o povo não se arrependesse, seriam destruídos. Como se arrependeu? Não é que Deus se arrependeu porque ele falhou, não. Ele deixou de fazer o que iria suceder caso eles não se arrependessem. E isso também, mas isto seria outro tema, é uma das coisas que você mesmo nos ensina, já ensinou para muitos chicos em teologia sistemática, que uma das evidências e provas de que Deus é temporal é justamente isso, porque Deus cambia. Ok, es interesante porque esto nos, ya que estamos hablando justamente acerca de el descanso, ¿no? Hay muchas personas que creen, por ejemplo, que Dios define de manera unilateral, podríamos decir, quiénes se salvan y quiénes se pierden. Algunos parece que se sienten aliviados con eso, no sé si es porque su forma de vivir, digamos, no es de determinada manera que eso parece que les genera alivio, pero hay otros que en realidad se sienten muy preocupados porque dicen, si yo no puedo intervenir, si no puedo responder a la oferta salvífica de Dios, y si no estoy elegido, entonces tal vez estoy perdido, y no importa cuánto quiera, estoy perdido. Pero acá nosotros vemos que Dios tenía un propósito para los ninivitas, a través de Jonás les predica a los ninivitas, y cuando ellos se arrepienten, Él se arrepiente de destruirlos. No se arrepiente de un error de Él, o sea, Dios no tiene por qué arrepentirse de un error, no es el mismo arrepentimiento en ese sentido, aun cuando el término en hebreo puede ser el mismo. Los ninivitas se arrepienten de su vida pasada, Dios no tiene nada de que arrepentirse, pero sí cambia en el sentido de que en función de su propósito salvífico dice, ok, entonces no hay ningún problema, no los destruimos, ¿verdad?
como en otros casos Dios cambia en otra dirección, ¿no? Como en Génesis 6, donde Dios se arrepiente de haber creado al hombre, ¿verdad? Por el pecado. Acá se arrepiente de que iba a destruir a los ninivitas. Jeremías 18 dice que Dios, si los pueblos obran mal, Él planea destruirlos, y si ellos cambian, se arrepiente, y si ellos vuelven por los malos caminos, se arrepiente de que no los iba a destruir y piensa destruirlos, ¿no? ¿Qué nos dice con respecto al Dios de amor y de misericordia? ¿Y qué nos dice esto con respecto al descanso que nosotros podemos encontrar también en este mensaje? Es decir, ¿podemos nosotros responder a la iniciativa divina y encontrar descanso para nosotros pensando en la salvación que Dios nos ofrece? Eu vejo aqui claramente Deus de amor, né? Porque incluso existe essa na filosofia que habla que Deus predestina algumas pessoas para ser salvas e outras para ser condenadas. Pode ser que Jonas tenha esse pensamento. O povo de Israel é o povo que Deus vai salvar. Não há salvação para outros povos, mas quando miramos a história de los ninivitas, vemos que a salvação é para todos. E a salvação, eu elijo. Não é que Deus me predestina para ser salvo ou para ser condenado. Não, Ele me dá livre-arbítrio de eu aceitar a salvação ou rechazar. E essa salvação está disponível, não é a um povo específico, não. É a todos. Qualquer que aceitar a salvação pode ser salvo. A história de Jonas nos mostra isto. E agora, mais uma vez, quero mirar nossos televidentes e dizer, como habla mi paisano Luiz Gonçalves, venga mais cerca. Deus deseja te salvar. Eu não sei hasta onde tu chegaste. Eu não sei como está tu vida em este momento, mas eu quero te dizer que Deus deseja te salvar. Deseja salvar a ti, deseja salvar toda tu família. Se tu estás vivendo na vida de pecado, haga como os ninivitas. Arrependa-te e Deus te salvará e guiará tu vida y tu historia. Muy bien. Bueno, visto desde la óptica, desde cualquier óptica, pienso yo, Jonás parece que tuvo mucho éxito en su trabajo misionero, ¿no? A veces en la tarea misionera uno puede sentirse un poco decepcionado porque va y presenta la palabra de Dios a algunas personas y rechazan, ¿no? Uno toca puertas o ofrece estudios bíblicos y no quieren saber nada. Bueno, Nínive va a una ciudad de 120.000 habitantes, que hoy sería una ciudad mediana, en aquella época sería una metrópolis enorme, ¿verdad? Probablemente llevaba 3 días de camino a atravesarla, no había vehículos motorizados. La gente se arrepiente, el rey se arrepiente, cambian, ¿verdad? Tiene éxito. Pero entonces, ¿cuál es la reacción de Jonás a su propio éxito? A ver, Josie, a ver, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál es la reacción de Jonás? Tuvo éxito, se arrepintieron, tendría que estar contento. ¿Qué pasó? Como usted mencionó, pastor, el hecho de ir a predicar, no siempre la palabra de Dios es bien recibida en los corazones. Pero aquí podemos observar que mientras Jonás predicaba, el Espíritu Santo estuvo obrando en cada uno de los corazones. Y Jonás, él debería estar feliz. Él debería ser el primero en regocijarse porque él fue usado como instrumento para llevar el mensaje de Dios a ese pueblo. Pero su reacción es sorprendente porque actuó o tenía una ira, enojo. Es más, ahí menciona de que hasta él mismo subió a un monte cercano con una vista al pueblo para esperar que en 40 días sea destruido. Entonces, pues, ira, enojo, era lo único que Jonás sentía en ese momento. Muy bien. Y es interesante que Jonás le dice, yo sabía, Señor, que tú eras un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, dice el versículo 2, y que te arrepientes del mal, ¿no? Tú eres demasiado bueno, Señor. Yo sabía que eras bueno, por eso yo me quería ir a Tarsis, yo me quería ir para otro lado, porque al final yo iba a venir acá. Existía la posibilidad de que se arrepientan. ¿Qué pasa con mi prestigio como profeta? ¿No? Queda por el suelo. Al final yo profetizo que tú los vas a destruir en 40 días y no pasa nada, Señor, ¿no? Esto nos lleva un poco de vuelta al inicio del libro, cuando nos preguntamos por las motivaciones de Jonás, porque él acá sugiere algo bastante explícitamente, ¿no? Señor, tú eres
clemente, eres piadoso, tardo en enojarte, de gran misericordia. Así que, Señor, y la reacción es muy fuerte, versículo 3, quítame la vida. Quítame la vida, wow. Dios demuestra, y acá pasamos a una última sección, podríamos decirlo así, en nuestro repaso de la lección de escuela sabática, que tiene que ver con la respuesta misericordiosa de Dios hacia Jonás. Es decir, Dios no es solo misericordioso con los ninivitas, indudablemente lo es, eso está fuera de toda discusión. Jonás lo reconoce acá con toda claridad, ¿sí? Pero resulta que Jonás también necesita misericordia, ¿o no? Parece que él también necesita ser salvado, en cierto modo, de su propia forma de pensar, ¿no? de sus propias inclinaciones. ¿Cómo es que Dios le muestra misericordia a Jonás? Hay nuevamente aquí otra acción de Dios controlando elementos de la naturaleza, y esta parte de Jonás tiene un tono bastante hasta humorístico, porque verdaderamente es muy curioso lo que hace el profeta, tal como mencionó Julie. Espera fuera de la ciudad a ver que realmente su Dios va a ser justo y va a aniquilar a esos perversos ninivitas como él los veía. La primera vez no quería ni siquiera ir ni para anunciarles que iban a ser destruidos, es decir, para él era tan repugnante y repulsivo que ni quería avisarles. Esta vez va, les avisa, pero espera que Dios los destruya, y por eso espera allí. Y Dios le responde con 3 elementos de la naturaleza aquí para enseñarle la lección de su vida. Primero, hace que crezca una calabacera. Bueno, no sabemos exactamente qué planta fue, pero la cuestión es que le ayudó a Jonás a cubrirse del sol que podía hacerle bastante daño. Al día siguiente, Dios usa un gusano para que dañe esa planta y ocasionar una reacción en Jonás. Y luego de esto, Dios usa un viento del este para que hiriese luego el sol a Jonás en la cabeza, que quitase esa planta, esa protección de encima de él, y lo hiriese. Y todo para preguntarle: ¿tanto te enojas por la calabacera? Lo que Dios quería mostrarle allí, en esencia, era que él no había hecho nada para cultivar la planta, él no la había sembrado, no la había regado, pero Dios se la puso allí como un regalo para protegerlo del sol. Y luego cuando Dios lo quita, él se enoja. Dios lo que trataba de decirle era: tú no te has esforzado nada por cultivar esa planta, pero tampoco tienes ningún derecho sobre los ninivitas. Tú no los has creado, tú no eres el dueño de sus vidas, pero yo sí. Y a mí me importa Nínive. Eso quería darle a entender el Señor a Jonás con esta experiencia que de seguro él esperaba que fuese un peldaño más en el crecimiento del profeta. Muy bien, muy interesante. Tal vez una última pregunta aquí. No sé si alguno de ustedes fue movido a misericordia, usando, ¿no?, una expresión bíblica, hacia alguna persona. Tal vez alguien que no les hizo algo que no les gustaba, actuó con ustedes de manera desagradable, pero después las circunstancias los hicieron ver a ustedes que esa persona, también debe ser objeto de nuestra misericordia, ¿no? No sé si les pasó alguna vez eso, que por ahí alguien les hizo algo, o varias veces la forma en que los trata, pero de pronto hay cambios en las circunstancias y uno ve a la misma persona con otros ojos. ¿Les pasó eso alguna vez? Eu posso dar um exemplo, não meu, mas de um companheiro que conosco em Brasília, chamado Ismael. Ismael é um jovem, né, casado, e há muitos anos atrás ele sofreu 2 grandes provas. A primeira, sua esposa havia adulterado. E ele estava totalmente destruído. Mas perdonou sua esposa. Graças a Deus, sua esposa foi transformada por la graça de Jesus. Pero pouco tempo depois, sua hijita de 4 anos de idade foi abusada. E isto destruiu mais Ismael, meu companheiro. E ele foi hasta debaixo de um puente em Brasília,
E empezó a llorar, falou, Senhor, por que tu estás permitindo isto? Primeiro minha esposa me traiciona, e eu perdono. Agora minha hijita de 4 anos é abusada. Depois de algum tempo, a polícia encontrou o abusador. E Ismael teve a oportunidade de quedar cara a cara com este homem. Talvez, se fosse nós outros ou outra pessoa, iria hasta agredir. Alguns dizem, eu hasta mataria este homem. Pero sabe lo que este mi companheiro hizo? Perdonou este abusador. O abusador não creu que estava sendo perdonado. Ismael abraçou este homem e começou a chorar. Depois de alguns anos, este homem conheceu a Cristo Jesus e hoje está em la igreja servindo a Deus. Todo porque um dia uma pessoa tuvo misericórdia de esta alma e esta alma conheceu lo que é a misericórdia de Deus. Amén. Muy bien. Muy bien, estamos ya en tiempo cumplido, tenemos que terminar nuestro programa, tenemos que despedirnos. Creo que es un tema muy interesante, seguramente hay mucho más que se podría decir, pero es tiempo de acabar. Y creo que así como empezamos, tenemos que acabar también, ¿no? Quizás con una oración. Y Josie, ¿será que tú nos puedes guiar en la oración? Con gusto, pastor. Muchas gracias. Inclinémonos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, muchas gracias por un día más de vida, por habernos traído a este lugar santo para poder estudiar tu palabra. Señor, hemos estudiado hoy día la lección sobre Jonás, un hijo tuyo, un profeta que fue utilizado como instrumento para llevar tu palabra, la salvación a este pueblo. Y nosotros, Padre, ahora te pedimos también que nos uses, que seamos instrumentos, que podamos con nuestras acciones predicar y hablar más del amor y también de tu santa gracia. Ahora te pido, por favor, que podamos aprender esta lección y que podamos nosotros en nuestra vida poder aplicarla. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias y hasta un próximo encuentro de Diálogo Abierto desde la Universidad Peruana Unión, la Facultad de Teología. Transforma un espíritu recto dentro de mí, porque tú eres mi luz, tú mi fortaleza, tú mi salvación. Descanso en ti, Jesús. Descanso en ti, Jesús. Descanso en ti, Jesús.